Bienvenidos a Dos Letras y un Camino, donde serán parte de la historia y tendremos encuentros con nuestro mundo contemporáneo. Los estaremos acompañando Ángel, Daniela, Hanna y Michael. Durante nuestra historia hemos evidenciado discursos de odio, discriminación, xenofobia y el racismo llevándonos a dudar los derechos humanos. Además de esto, el mundo hace poco sufrió una crisis económica donde evidenciamos los totalicismos. La xenofobia y el miedo, haciendo que a partir de la Segunda Guerra Mundial se planteen debates sobre la igualdad humana, así creando lecciones sobre derechos humanos y respeto al otro, ya que si no tocamos esto, sino el odio, nos damos cuenta que causa solo destrucción y muerte. Además vemos a Europa y el Medio Oriente como el foco de atención de la política mundial. Evidenciamos que los derechos humanos no casi siempre se ven obedecidos, ya que en la Segunda Guerra Mundial vemos como no tienen en cuenta los derechos humanos creyendo superior a los otros y destruyendo culturas. También vemos que los derechos humanos no se tuvo o no se tienen igualdad, ya que las mujeres no cuentan con los mismos derechos que los hombres, haciéndonos ver que no hay una igualdad en la sociedad. Otro caso que vemos es la forma de ver a los africanos como esclavos y no como personas normales y vulnerándoles los derechos humanos que tienen. También evidenciamos cómo la Revolución Francesa ayuda a crear un comercio, creando medios de transporte como los barcos y los trenes, para también el transporte de comercio y de personas. En esta triste época, llena de sangre y vísceras, gracias a un reparto colonial de África por parte de las grandes naciones europeas, donde se creó un triple entente conformado principalmente por Francia, Inglaterra y Rusia, y en donde se creó el otro bando llamado la Triple Alianza, conformados principalmente por Alemania y el Imperio Austrohúngaro, sin contar con las adiciones de otros países en los dos bandos. Esta sangrienta guerra dio inicio cuando en 1914 el Sarajevo, Francisco Fernando, fue asesinado por un nacionalista serbio y de un momento a otro medio mundo estaba en guerra con el otro medio mundo. Gracias al avance tecnológico y estratégico, 9 millones de soldados murieron y 7 millones de civiles también, dando como resultado 16 millones de vidas muriendo gracias a las grandes naciones. Sin embargo, el resultado de esta batalla que la pérdida de la Triple Alianza y compañía. El resultado de esta batalla de la pérdida de la Triple Alianza y compañía. Después de toda la barbarie vivida en la Segunda Guerra Mundial y las trincheras de la Primera, 1945 nos enseña los alcances de destrucción que podíamos tener inmersos en esos discursos de totalitarismo y nacionalismo exacerbado. Es así como hoy en día hablamos de derechos humanos, de Estados Unidos como una potencia política y la legitimación de la democracia como modelo político. Después de toda la destrucción de estados, se pusieron en pro del progreso y de siempre respetar los derechos humanos y no privar de esa humanidad a ninguna persona. Así nace la ONU en 1945 en San Francisco. En su carta fundacional se aclara que nace este organismo para salvar las próximas generaciones del flagelo de la guerra. A pesar del noble ideal, la ONU no ha sido eficiente previniendo y respondiendo ante los innumerables conflictos, ya que no tiene un mecanismo claro para la aplicación de las resoluciones adoptadas. En cuanto a geopolítica, Estados Unidos, en una posición ventajosa, se vuelve potencia mundial, arrastrando una hegemonía e influencia planetaria. La guerra recuperó a Estados Unidos de la Gran Depresión. Europa y Estados Unidos buscaban plantear un nuevo sistema económico que respondiera a ese paradigma económico. Es entonces cuando Estados Unidos da fidelidad de que sus dólares, respaldados por el oro, pueden ser la solución, pero Estados Unidos pensó también en hacer partícipe las economías de Alemania y Japón. Aquí es donde nace la Guerra Fría, en donde Europa se dividió en dos. Un grupo era el bloque capitalista, donde estaba Japón y Alemania Federal, y otro entró en el bloque soviético llamado la República Democrática Alemana. El bloque capitalista se reestructuró en poco tiempo y sus economías también subieron con la ayuda de Estados Unidos. A esta tendencia económica se le permitió entrar al Estado en las dinámicas económicas, donde
Acercándonos al cierre del siglo XX y la bienvenida al último siglo, que subyace en la cúspide del bienestar material, en conjunto con la era dorada, que trajo consigo una aparente estabilidad mundial en términos económicos, la devaluación de la moneda en el Reino Unido y su finalización en el sistema Bretton Woods, una crisis que impactó al mayor benefactor de este gran sistema de convertibilidad mundial, la Unión Europea. La dependencia de un modelo de bienestar material basado en la energía barata, el concepto de Estado benefactor, la privatización inmerso en los pilares del pensamiento económico introducido como el liberalismo, la administración Clinton que contribuyó con la regulación de los bancos, los CDO basados en los paradigmas neoliberales que después se convertirían en los bonos basura, que conllevarían a revivir una profunda crisis y su vinculación con la globalización, y por último la manipulación e invasión de datos personales sobre una de las redes sociales más usadas, Facebook, a través de la cual se diseñarían mensajes fanáticos y falsos para ser usados como una estrategia dentro de la campaña política de Brexit y Donald Trump. Bienvenidos a Unipinto. Este debate estará direccionado por las siguientes preguntas. 1. ¿Están en peligro los derechos humanos en la actualidad? 2. ¿Consideran que la creación de una identidad europea, o sea, ser ciudadano europeo, imponga ideas de segregación y apele a la xenofobia? 3. ¿El hecho de que los europeos, en esa construcción de unión, no resignificaron el colonialismo, permite que hoy en día vuelvan los discursos de odio? A fines de este video y por modificaciones del guión, solo van a haber 7 minutos y en este caso no vamos a tener de moderador el juego 1. Entonces podemos darle paso. Entonces empecemos con la primera pregunta que dice: ¿están en peligro los derechos humanos en la actualidad? ¿Quién quiere empezar? Dale tú, Ángel. A ver, Ángel, entonces empieza. Repito la pregunta, ¿no? ¿Están en peligro los derechos humanos en la actualidad? Sí, ¿Por qué? Coméntanos. porque prácticamente los derechos humanos están basados para, digamos, están focalizados para todo tipo de personas. Por ejemplo, en la actualidad vemos el racismo como un problema habitual, entonces prácticamente no estamos evidenciando los derechos humanos en esta actualidad. Sí, no, sí, y también la xenofobia, ¿no? Pues, el odio a distintas culturas y razas, ¿no? Entonces, pues sí, yo también pienso lo mismo. Yo pienso, aunque no estoy tan de acuerdo, creo que están en un punto donde están siendo violados esos derechos, pero a la vez hay gente y hay instituciones que los cubren, ¿sí? Entonces, pues básicamente a lo que voy es, y en resumen, es que creo que hace falta un poco más de concientizar a las personas y que midan su moral y que se den de cuenta de que todas las personas son iguales, ya sea con distintos tonos de piel o algún rasgo que los diferencie. Todos son iguales porque todos somos seres humanos, hombre, mujer, lo que sea, todos somos acá seres humanos y seres vivos y merecemos el respeto y derechos que nos pueden brindar. Entonces, Pero como dices tú, con la vulneración de esos derechos, cada vez que vulneremos más los derechos, más se va a caer los derechos humanos. Cada vez vamos como desapareciendo los derechos humanos a través de esa vulneración. Yo creo que no están en peligro porque igual hay una resignificación y espacios. Se va a caer el celular. Uy. Bueno, eso se recorta. Sí. Yo me siento jugando ¿Quién quiere ser millonario? La verdad. Ya. No, pero pues esto lo podemos dejar. No, ya, hablando en serio, o sea, no creo que estén en peligro, sin embargo, sí hay como un flagelo a los derechos, aún estando en los estados, ¿no? Que se supone que debería ser una base de ese estado de protección, que igual pues está en cambios por todo esto del neoliberalismo, pero, o sea, igual sí están esos espacios y esas instituciones de cuidado, ¿sí? O sea, como que sí se abren los espacios a resignificarlo, pero igual se debe hacer como una potencialización. Igual el empleo de la ONU, que pues ya casi todos los estados son convergentes en la institución. O sea, pues como la ONU ha tenido problemas de estructuración para implementar, sí, como modalidades para prevenir muchas cosas, pues sería que la ONU también tuviera esa fuerza frente a los estados, ¿no? Frente a la ley de estado. Sí, viendo que todos están inmersos ahí. Sí, pero eso también depende de los gobernantes de cada país, ¿no? O sea, sí, no. Claro, la moderación de cada gobierno.
Porque, ¿qué tal que un presidente se lo gana ahí? Sí, no, él sí tiene razón, pero, o sea, es que la ONU es algo complicado, básicamente, sí, porque, o sea, en resumen, la ONU, ay, no, mentira, ya alargando los temas, no, pero sí, cuéntanos, Daniela, ¿tú qué opinas? Yo opino que a diferencia de Hannah, estos derechos han sido vulnerados parcialmente, digamos. Hay un sector de la población que son, pues, lo que conocemos hombres que no son blancos, como la categoría de los europeos. También, digamos, los musulmanes, que al comienzo pues, de esta Unión Europea no se daba como esta integración. Pues después se dio a cambio de que los inmigrantes fueron aceptados en este país. Retomando lo de los derechos, yo considero que, como decían mis compañeros, hay organizaciones que pues regulan y han hecho muchas acciones porque no se sigan vulnerando. Digamos, en el proceso de las mujeres se han hecho pues varias resignificaciones para que estas sean pues Ay, Michael. Sí, No, sí, tranquila. yo te estoy mirando. Dale. Ya, ¿no? Pues también vemos que los derechos humanos se ven evidenciados por los... Ay, se me fue la palabra. No, es que saben yo que siento que los derechos humanos igual son una construcción muy blanca, ¿sí? O sea, como que uno de latinoamericano está pues igual inmerso obviamente en esos derechos de educación y todo eso, los defendemos y los pero los pedimos. derechos humanos también se evidencian por los estereotipos que tenemos cada persona. Digamos, Ujú. nosotros tenemos un estereotipo con las personas negras que según la colonización, estas personas fueron esclavos, entonces nosotros tomamos ese estereotipo como esclavos. Sí, te entiendo la idea, más Sí, o se menos. da esa categorización de blanco, negro. Bueno, Los estereotipos, ¿Les parece si pasamos ya a la segunda? ¿sí? sí lo sé. Listo. Entonces, pues retomándola, consideran que la creación de una identidad europea, ser ciudadano europeo, imponga ideas de segregación y apela a la xenofobia. Dani, Es ¿qué que- opinas? Yo creo que la xenofobia se ha visto más naturalizada desde que se dio esta unión. Entonces yo creo que sí lo apelan. Es algo que ellos mismos han considerado parte de su cultura, parte de su identidad. Sí, lo peor es que eso es Sí. verdad, o sea, ellos por lo general, bueno, no tanto, pero sí se ve muy, muy seguido, los europeos más que todo, pues en España, ¿no? Y Francia y todas estas personas. Ejemplo, en Bélgica, perdón si es así, no sé, en Bélgica, lógicamente, son extremadamente racistas por una noticia que leí hace como 2 meses, donde decían básicamente que en Bélgica era uno de los países más racistas que existen pues, actualmente. Entonces sí creo, y además lo peor es que ellos lo utilizan como un modo de, no sé, como una insignia, por así decirlo. Dicen, soy europeo, y si tú eres negro, eres mi esclavo. Tal cual varias veces he escuchado a europeos decirlo así, más que todo españoles, ¿no? Entonces pues eso empezó a ser, yo creo que pues, sí, esa unión afectó bastante. Yo también, pues en la parte del libro donde esta señora dice que uno de los problemas de la Unión Europea fue que no se institucionalizó, por así decirlo, un ser ciudadano europeo, sí se me hace que llamaría y apelaría a la segregación y a la xenofobia, porque pues ahorita ellos se están representando como blanco cristianos, entonces digamos, todas esas comunidades turcas que están ahí, ¿sí? O sea, digamos ese imperio otomano que Sí, se fue y quedaron todos ellos ahí, pues no están dentro de ese discurso. Pero igual lo veo también, o sea, en ese modo de xenofobia y racismo es como un proceso de protección, pues muy agresivo, la verdad. Pero igual sí es un proceso de protección que ellos tienen, ¿no? sí, la verdad. ¿Tú qué opinas, Ángel? Dale. Sí, pues yo diría que este caso pues ampliaría más la xenofobia, ya que como vemos, como dijo Michael, los europeos marcan a los negros como esclavos, como objetos, ¿no entender? Entonces, al aprobar esto, haría como lo que ellos quieran, digamos, los europeos van a aprobarlo como sus criterios que ellos quieran, sin ver la decisión de las otras personas. ¿Pasamos? No, pues sí. ¿Sí? ¿O pasamos. tenías algo más? No creo. Entonces pasemos. El hecho de que los europeos en esa construcción de unión no resignificaron ese colonialismo,
permite que hoy vuelvan los discursos xenófobos y racistas? Es una pregunta un poco pues compleja, porque, o sea, es que, ¿cómo lo ponemos de ejemplo? O sea... Yo digo que sí. Yo no, o sea, es que yo también Cerrando, yo digo sí. Sí, obviamente, Pues pero claro, es porque que... según todo empezó desde, digamos, Europa con la colonización, digamos, de acá. Trajeron, digamos, a los africanos acá a esclavizarlos como un objeto como un artículo, y los trajeron acá a extraer el oro, que era como los africanos se reconocían extrayendo el oro para sus dioses o hacer sus rituales. Pues no sé, o sea, es que, no, pues como dijo Hanna, sí, lógico, sí, pero es que ¿en qué momento de la historia ocurrió esto? O sea, ¿cómo lo explico? O sea, ¿El colonialismo? no tanto esa parte, sino ¿en qué momento ellos dijeron nosotros podemos gobernarlos a ellos? Pues es que está como esa proclamar una raza Sí, por encima sí, de la otra, sí. ¿no? Entonces, igual si está eso de ser blanco, de ojos claros, árido, frente a una postura racializada, o sea, una persona negra, pues está como esa supremacía de raza, ¿sí? Entonces hay esa sublevación, ¿sí? Por así decirlo. Además de la raza, vemos como su avance tecnológico, ya que vemos que los europeos eran más avanzados y llegaron y vieron a los africanos más indefensos, entonces vieron que podían aplicarles el poder hacia ellos y gobernarlos. Sí, Pero pues eso también está como feo, ¿no? O sea, ese discurso de sí soy más civilizado, porque igualmente es que la civilización es, por así decirlo, subjetiva, ¿sí? O sea, Sí, esas no, construcciones que hicieron muchas comunidades y después se vieron ahí como menos porque ellos tenían un carro, pues la verdad es como... Pero digamos como acá cuando vinieron a colonizar Colombia, ¿qué pensaron nuestras tribus? ¿Qué pensaron que eran los dioses? Sí, Ellos podían pensar lo mismo o otra cosa, pero no los distinguían como extranjeros o invasores. o por así decirlo, seres Los mismos, similares, sí, exacto. seres similares, ¿no? No, pero sí, entonces, o sea, yo también digo que, obviamente, lógico, la iglesia tuvo muchísimo que ver, ¿no? Porque les daba el estereotipo de hombre blanco con Sí, fe. se les llegó mediante ese discurso Sí. del catolicismo. Llegaron y pues ahí me adelantaron a lo que sería pues nuestra raza y también la raza africana. Entonces yo diría que pues sí, evidentemente no, pero pues no sé, tienen algo más que decir, más que agregar, no sé, alguna pregunta extra, algo. Pues yo digo que, o sea, esa vulneración que ellos ven de otras comunidades y culturas es, no sé, pues ya es un problema de época, o sea, ya tiene muchísimo tiempo, pero en este momento tampoco se han dado esos espacios para que ellos digan y acepten, sí, somos colonialistas, sí, tenemos una imposición de raza, y sí, todavía tenemos bajo sublevación a muchos lugares, ¿sí? Sí. Que de pronto no lo hagan, pero pues ojalá, porque creo que sí es necesario volver a darle como ese enriquecimiento y esa como autoridad, por así decirlo, a las comunidades y culturas, ¿no? Que Pues todavía nosotros están ahí. también le estamos dando como la prioridad a ellos porque los tomamos como potencias. Ahí Sí, también no, vemos Categoriza que... como países de tercer mundo. Entonces prácticamente ahí también nos estamos como dándole a ellos como un valor mayor, ya que los identificamos como potencias, es decir, más avanzados, y nosotros vamos más atrasados que ellos. Ah, pues, Sí. sí, pero por lo menos ya estamos tomando sus estados. Pero pues ¿no? es que miren tan chistos, o sea, haciendo como un análisis, ¿no? De tiempo. Cuando ellos llegaron acá, la agricultura, o sea, en Latinoamérica la agricultura era un boom, estaba muy en su bien. máximo apogeo. Mientras que ellos allá en su federalismo, en esto estaban pues mal, porque Mal, muy había muchas mal. cosechas que se caían y acá ellos decían, se deja descansar una parcela de tierra mientras cultiva la No, la otra otra y y la se otra. iba O como haciendo la eso. peste negra. La peste negra. Exacto. Que arruinó todos sus cultivos y causó Sí. varias de muertes. Exacto. Pero como dice Olga, allá tuvieron su historia y acá también tuvimos nuestra historia. Pero el dilema es que nuestra historia se volvió subalterna. Sí, somos una historia alterna, entonces no estamos en esa cúspide de historia aceptada, ¿sí? Además que somos una historia contada por los mismos blancos. Exacto. Es desde esa perspectiva y desde la visión de ellos. Y no notan, o sea, no dan el punto, o bueno, el derecho al otro a expresarse como lo sintió, como lo vivió, y nunca lo dieron porque, o sea, las pocas veces que lo hicieron, que pues acá en Latinoamérica,
había un escrito, creo que era de Perú, de un, no me acuerdo muy bien cómo se llama, Chicamaco, no me acuerdo bien, donde el tipo, porque al final sí le permitieron, ahí se va a parar, al final le permitían hacer una carta, y más o menos ustedes se acuerdan de ese tema, donde le permitieron hacer una carta, donde él podía dar su punto de vista, y ya que casi no le entendían por su lenguaje, ¿no? Él puso varias partes muy importantes, ¿no? Obviamente una de estas es que señalaron mucho sobre que amedrantaron a su pueblo y que no les permitieron nada, porque obviamente las armas bélicas que ellos tenían en aquel entonces eran de muy, o sea, nosotros apenas teníamos armas de piedras, ellos ya tenían armas de acero, y eso es muchísimo, o sea, eso es un avance muy gigantesco. Entonces, pues a lo que voy es que si en un principio todos hubieran sido humanos y hubieran sido, aunque bueno, en esa época creo que no se podía. El reconocimiento de todos. Sí, como si todos hubieran sido seres humanos, Sí. hubieran sido morales, algo hubiera salido muy bonito, pero pues como no, pues no. Pero vemos que ellos tenían como la visión de conquistar más terreno, porque se la pasaban de conquistar a un lado a otro. Pero, como dices, que ser más humanos, si ellos prácticamente se dedicaban a expandir sus terrenos y tener más lugares para gobernar. Y en cambio nosotros acá teníamos nuestra propia historia y teníamos como otra forma de ver. Aquí no vemos casi la expansión de terrenos, sí se evidenciaba, pero no Sí. casi. Sí. Pues, o sea, no en esa magnitud. No, sí, no. Mentira, sí se veía O sea, porque pues, se mataban entre comunidades, pero aún así, pues no. No era en tan, gran no era escala. tan, ¿cómo decirlo? Tan masiva, no, sino tan, no sé, o sea, no era tan, o sea, no va a ser una palabra, pero no eran tan agresivos, no eran tan, ¿Tan agrestes? sí, o sea, sí, básicamente, no buscaban un lado y ya empezaban con el otro, sino retenían esa zona, por así decirlo, la cuidaban, y más que todo lo hacían era porque, no sé, probablemente en sus antepasados esa zona les pertenecía a ellos y querían recuperarla. Muchas veces se trató de esa parte, o sea, más que todo de cultura, de respetar su cultura. Pero vemos que cuando vienen acá, nosotros también le ayudamos como en conocimientos de cultivos. Vemos que ellos, además de llevarse el oro y llevarlo allá a Europa, también se llevaban los cultivos. También vemos lo que es la Revolución Francesa, que es la creación de barcos y trenes para transportar a las personas y a los alimentos. Pero es que, digamos, De Panamá. O sea, no hubo una retroalimentación respetuosa, ¿me entiendes? Sí. Porque lo que nos introdujeron acá fue violento Sí, con es las que eso es a lo que comunidades. voy, o sea, no ellos fueron no tenían, compasivos. ellos no tenían esa cosmovisión, las comunidades indígenas no tenían la cosmovisión, y ellos llegaron y dijeron, a mí no me importa que usted no crea o crea, esto está y está y punto, porque Sí, yo lo claro. traje. Igual lo de, digamos, los cultivos y todo eso. O sea, ellos dijeron, bueno, nos llevamos tal y tal cultivo a ver si sirve allá. Y muchos indígenas pasaron a ser mano de obra, ¿sí? Pues acá también vemos que, digamos, antes que nosotros estábamos, se veía la cerveza, digamos, no se veía la cerveza, sino era la chicha. La chicha. En cambio llegaron los españoles y llegó la Los cerveza, alemanes. que llegó a Bavaria, trayéndonos también a nosotros un cambio radical, ya que nos impusieron otras cosas de lo Sí. que Otra teníamos. Y cultura. con eso Pues, es que llegó nos la impusieron otra industrialización cultura. y la privatización de muchas Sí. empresas, como fue que la llegada de muchos extranjeros, con lo mismo, empresas Sí. europeas. Pero bueno, Listo. creo que ya hasta acá quedó el debate, Yo ¿no? creo que terminamos. Sí, porque ya creo que A el mí ya tiempo se me nos acabó el pasó. tinto. A mí también. Ya se nos acabó, entonces aquí acabamos. Bueno, pues muchísimo gusto. Nosotros somos Unitinto. Espero que nos sigan expectando. Y sí, hasta la próxima, ¿no? Nos veremos en nuestro segundo capítulo sobre los países de la media luna fértil. Gracias. Chao. Toma 54, Brigi Brigi. Bienvenidos a Unitinto. Esto ya que ya cagué. ¡Oh! Siguen. El colonialismo permite que hoy vuelvan los los discursos xenofóbicos y las putas que no se entienden. Venga, Michael, sigue. a ver, no, Así no, te me- equivoques. Pero es que el debate estará. Siga. No, ya que es que hay todo Este debate, exagerado. no, marica, bienvenidos a Uno y Tinto. Este debate está direccionado por la siguiente. Bienvenidos a Uno y Tinto. Este debate estará direccionado por las siguientes preguntas. 1.
¿Están en peligro los derechos humanos en la ciudadanía? 2. ¿Consideran que la creación de una identidad europea